Buen día, les saludo de nuevo en esta clase decimotercera de la materia de teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, la vez pasada cerramos viendo los 7 concilios ecuménicos cristológicos más importantes. El día de hoy vamos a abordar solamente 2 concilios ecuménicos más, lo que es el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II. Esto por razón a la naturaleza de la materia que nos aborda en este momento, que es precisamente la vida de la Iglesia en lo que es la sacramentaria. Sin más, abordamos el Concilio de Trento. Concilio de Trento, un concilio celebrado en la ciudad de Trento, Italia, entre el año 1945 y 1963. Este concilio no fue un concilio, digamos, de manera ininterrumpida, sino por el contrario, tuvo una duración de 25 sesiones de manera discontinua, es decir, en diferentes periodos se fue teniendo este concilio, de ahí porque pues durara desde el año 1945 a 1963. La intención de este concilio, convocado pues primero por Paulo III, después por Julio III y por último concluido por Pío IV, fue rebatir la reforma protestante iniciada por Lutero, continuada por Calvino y por Zwinglio. Entonces, el hecho de que la reforma estuviera haciendo estragos dentro del orbe cristiano fue que se convoca precisamente este concilio y como resultado de rebatir las ideas de la reforma protestante, por lo tanto, nos dio diferentes frutos, diferentes principios y lineamientos para poder tener orden y disciplina dentro de la iglesia. Bien, las materias que este concilio llevó a cabo, primero fue precisamente la división de la iglesia debido a la reforma protestante, luego el aspecto de la justificación, la justificación tomada de la carta a los romanos, en donde Lutero menciona precisamente que la justificación es solo por la fe y no por las obras. Sin embargo, nosotros como creyentes determinamos que es por la fe y las obras, es decir, una que se une inherentemente a la otra. No se pueden tener separadas ni tampoco se pueden tener como exclusivas. No solamente las obras, no solamente la fe, sino ambas. La fe se manifiesta en obras y por lo tanto en las obras contienen la fe de la persona que las realiza. Luego se da la definición sacramentaria. Esta es por primera vez, se definen los 7 sacramentos como tal. De entre tantos sacramentos que había, se definen solamente los sacramentos, 7 instituidos por Cristo, y se les da su fundamentación y aparte se les separa de los sacramentales, los cuales también se les da su definición. Se debate el aspecto de la Eucaristía. ¿En qué aspecto? Bueno, Lutero decía que la presencia de Cristo en la Eucaristía estaba realmente presente, mientras que la asamblea estaba reunida. Una vez que la asamblea se disolvía y volvía a sus hogares, por lo tanto la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas desaparecía. Entonces volvía a ser pan ordinario. Sin embargo, el Concilio de Trento se va a centrar, precisamente no va a escatimar esfuerzos en demostrar y justificar que la presencia eucarística permanece, no se disuelve, sino que permanece independientemente de la asamblea esté presente o no. Ahí es donde existirá una frase latina que seguirá acompañando a los sacramentos y a la doctrina sacramentaria, denominada el ex opere operato, es decir, que la gracia del sacramento actúa independientemente del ministro. ¿Por qué? Porque incluso se llegó a creer en esta época de la historia que dependía de la santidad del ministro el hecho de que se confeccionara el sacramento. Entonces, en este sentido, le daba más carácter al hombre que celebra, perdón, en nombre de Cristo, que a la misma acción del sacramento por la gracia. Entonces, nosotros sabemos que el sacramento actúa independientemente del ministro, es decir, que dado que la gracia la comunica Cristo mediante el instrumento sacramental de la iglesia, entonces es Cristo la garantía de la presencia real de Dios en el sacramento. Y entonces no importará el ministro en qué condición se encuentre, siempre y cuando sea un ministro válido por la iglesia.
De ahí pues por qué se llegaba a pensar que si el ministro se encontraba en pecado, los sacramentos eran inválidos. Y ahora sabemos nosotros por la doctrina sacramentaria y teológica más actual que no sucede de esa manera. El sacramento actúa porque es Cristo quien lo realiza a través de la iglesia. Así el ministro se encontrara en pecado, bueno, el sacramento se efectúa. Y eso es por la acción de la gracia, no por la acción del ministro. Por supuesto que esto tiene implicaciones tanto espirituales como legales para el ministro, pero no para quien recibe el sacramento de manera válida y de manera, digámoslo así, no culpable. Si la persona buscase un ministro irregular para recibir un sacramento, la persona sería la culpable. Dado que la persona se acerca al sacramento de la mejor manera y disposición, por tanto recibe la gracia del sacramento que necesita. Bien, luego, por último, se cierra el canon de las Sagradas Escrituras, determinando para nosotros como católicos el canon largo, es decir, aquel que constituye los 73 libros de la Biblia que conocemos hasta el momento. También se da el decreto de instituir seminarios para la formación de los ministros y así asegurar que no se den abusos ni tampoco se den, perdón, algunas circunstancias que se estaban dando hasta el momento, como excesos en cuanto al clero concubinario, en cuanto a la mala administración de los sacramentos, en cuanto a la mala praxis teológica, en fin. Para poder salvaguardar esto, hay que aclarar también un asunto. En ese tiempo no había seminarios, la formación propiamente dependía de que una persona que quería ser sacerdote se acercaba a un párroco y por lo tanto éste le instruía y le iba formando en su desarrollo, pero pues dependía del párroco. Ahora bien, después del Concilio de Trento se pide que se funden seminarios para el desarrollo y la formación propia de los ministros sagrados. Y entonces esto se va a hacer un parteaguas dentro del proceso de la iglesia y continuará de la mejor manera, tratando de dar lineamientos generales para la institución de casas de formación. En ese sentido, llegamos, pasado el tiempo, al Concilio Vaticano I, que con apenas un año pasa sin pena ni gloria, pero da como resultado solamente el dogma de la infalibilidad papal. Esto queda zanjado, ya no aumenta nada más, no da ninguna definición dogmática, ni mucho menos. Esto abre el espacio para que tiempo más adelante surja el Concilio Vaticano II, cuya sede principal va a ser precisamente ahí, la Santa Sede, Vaticano II, el Vaticano, la Ciudad del Vaticano, el Estado del Vaticano, en donde se pide, bueno, Juan 23 así tiene esa visión, que se realice un ayornamiento de la Iglesia, es decir, que se dé un poner al día a la Iglesia, no en su contenido, pero sí en sus formas, buscando que de alguna manera la Iglesia responda a las interrogantes del mundo actual, bueno, al menos hablando de los 60, del mundo actual, con todo el contenido de la tradición de la Iglesia. Y así, mientras que el Concilio de Trento va a dar una definición sacramentaria, Concilio Vaticano II va a ampliar un poquito la definición, pero solo de manera explicativa, no de manera dogmática. Por lo tanto, será la misma definición de sacramento que irá dando precisamente el Concilio de Trento. Es decir, Vaticano II no va a proponer ideas nuevas en cuanto al contenido teológico, sino más bien en cuanto al contenido explicativo y en cuanto a la manera de presentar todos los contenidos de fe. Algunas personas, algunos clérigos, van a asirse hacia uno u otro lado a favor o en contra del Concilio Vaticano II. Esta razón que tienen es porque, aparte de ser un concilio ecuménico, se ha invitado a personas no creyentes y a personas de otras denominaciones religiosas a participar de este momento de encuentro de la Iglesia. Y por tanto se ha creído que fue contaminado de alguna manera. Sin embargo, la idea de Juan 23 de que participaran estos personajes es para escuchar precisamente la voz del mundo para la iglesia, para que la iglesia pueda responderles y pueda posicionarse en el mundo.
del cual ella es custodia, pero también es guía, es madre e instructora, y por tanto tiene la encomienda de parte de Cristo de ser sal y fundamento para poder así acrecentar la realidad y la expresión de fe de las personas. De ahí pues porque el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII y concluido apenas por Pablo VI, dará como resultado cuatro constituciones dogmáticas, una sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, otra sobre la Palabra de Dios, la Dei Verbum, y dos constituciones sobre la Iglesia, Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Lumen Gentium, la constitución dogmática de la Iglesia, en la que se pregunta a la Iglesia, ¿quién soy yo para mí misma? Es decir, la Iglesia ad intra, hacia adentro. ¿Quién es realmente la Iglesia? Y entonces dará ciertas definiciones sobre la iglesia. Luego tenemos la Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. ¿Quién es que se preguntará quién es la iglesia para el mundo? Y entonces pregunta a la realidad externa, ad extra, ¿quién soy para ustedes? ¿Quién es la iglesia para el mundo? ¿Qué representa la iglesia para el mundo? Y entonces ahí está la respuesta contenida en la Gaudium et Spes. Entre ellos, pues también tendrá varios decretos sobre los medios de comunicación, sobre las maneras de cómo hacer el ecumenismo, el diálogo interreligioso, entre entre otros decretos. Y por último, tres declaraciones acerca de la educación cristiana, Gravissimus Educationis, entre otros documentos, pues también declaratorios. Bien, pasamos entonces, ya una vez visto esta realidad y vistos estos últimos dos concilios que son de suma importancia, ellos van a desarrollar los términos que enseguida vamos a estar nosotros explicando un poquito de manera más amplia. Entramos primero al primer tópico de, valga la redundancia, de nuestra presentación. Se trata sobre del mysterium al sacramentum. Según la teoría y el diálogo y el desarrollo de Odo Kassel, este teólogo, encontramos nosotros que la teología cristiana pasa de un mysterium a un sacramentum. Y él reconoce lo siguiente, dice él, el mysterium es precisamente la realidad mistérica, valga la redundancia, en donde habita la divinidad. Por tanto, si hay una divinidad, es inalcanzable, por lo tanto es tan santa que no podemos contemplarla con facilidad. Por tanto, el misterio nos es velado, no nos es revelado por Cristo, dice, pero nos es velado al entendimiento y a la conciencia. Por lo tanto, al ser nosotros seres contingentes, es decir, seres que necesitan de las sensaciones, de los sentidos, dice, emergen como un instrumento necesario el sacramentum, es decir, aquella forma visible de aquel misterium. Y así, cuando yo veo la acción de la iglesia, yo veo el sacramentum, que me remite a un mysterium. Y entonces esas diferentes realidades van a verse conectadas con una sola expresión de la divinidad. Desde el siglo I hasta el siglo XII se pudo diferenciar perfectamente bien dos realidades distintas. La realidad del mysterium, que era la profundidad divina, y la realidad del sacramentum, que era cómo esa realidad divina se manifiesta de manera concreta en la realidad humana o en la realidad concreta material. Sin embargo, al paso del tiempo, después del siglo XII, por ciertos autores, van a confundirse un poquito y se van a tener tanto mysterium como sacramentum como sinónimos. Sin embargo, conviene asirnos a la versión anterior, en donde el mysterium y el sacramentum están diferenciados, uno en cuanto al contenido profundo de la fe y el otro en la manera de manifestarlo, para que así nos sirva de mayor facilidad para entender cómo es que actúan los sacramentos en la vida de la Iglesia. En el Concilio de Trento define sacramentos como signos eficaces de gracia. Signos eficaces de gracia que van a estar instituidos por Cristo, queridos por Él y comunicados por la Iglesia. Cristo es el sacramento original, según San Pablo, pues de él dependen las demás realidades sacramentales. Es decir, que Cristo, al ser el sacramento del Padre, es decir, el Padre que vuelve a hacerse un misterium,
y Cristo que se vuelve el sacramentum, es decir, la manera sensible, eficaz, visible, táctil de la realidad divina. Entonces se vuelve Él, por medio de la encarnación, un sacramento, y Él es el único sacramento, el sacramento por antonomasia. De Él, pues, y de su acción salvífica, derivará la gracia hacia los demás sacramentos, hacia las demás realidades sacramentales. Cristo sacramentaliza las realidades humanas al haberse encarnado, y entonces por eso instituye un sacramento de vida en cada momento. De ahí pues porque en el nacimiento de un nuevo ser tenemos el bautismo. Al momento de adquirir su conciencia racional, tenemos la primera comunión. Cuando ya tenemos la posibilidad de emitir un juicio de valor capacitado para ser responsable, se recibe la confirmación, es decir, el espíritu de martiría, del testimonio de vida cristiana. Luego, cuando nosotros nos encontramos debilitados por la enfermedad, tenemos el sacramento de la unción. Cuando nuestra conciencia necesita ser formada ante Dios y reconocer los fallos y errores que hemos cometido, se encuentra el sacramento de la reconciliación. Así, cuando nosotros elegimos nuestra vida, podemos elegir dos opciones para servir a la comunidad. Por un lado, el sacramento más antiguo, matrimonio, por el cual se renueva la vida cristiana y nacen nuevos hijos a la iglesia. Y por otro lado, tenemos el sacramento del orden, un sacramento que anticipa la vida escatológica y que por tanto muestra cómo seremos al final de los tiempos, reconociendo en este un servicio a la comunidad con un corazón indiviso, a ejemplo de Cristo célibe, de Cristo que se entrega al Padre, de Cristo que se dona por entero a la comunidad cristiana, a la comunidad de los bautizados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 774, define los sacramentos como signos visibles de la realidad oculta de la salvación. Una definición que proviene precisamente del Vaticano II, donde se vuelve pastoral aquella definición de los signos sensibles y eficaces de que comunican la gracia y han sido instituidos por Cristo. Así, esta definición, signo visible de la realidad oculta de la salvación, se vuelve esta definición de la que hablábamos hace unos momentos, del mysterium al sacramentum, un signo que se vuelve real, visible, de una realidad oculta que es precisamente salvífica. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, en la misma iglesia, que es su cuerpo. Es decir, los sacramentos son los instrumentos válidos por los que Cristo va a comunicar su gracia, Él siendo la cabeza, a su iglesia a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso la invocación de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los sacramentos es de vital importancia. Todos los sacramentos tendrán una expresión trinitaria en su contenido de forma. De ahí pues porque las oraciones o los contenidos de la anamnesis o de la eucología, es decir, de los recuerdos, del recordatorio o de la oración misma, tendrán un carácter netamente neumático, es decir, netamente el contenido de la presencia del Espíritu Santo. Nos vamos a quedar nosotros también con que los sacramentos son instituidos por Cristo, obviamente, tienen una estructura cuya es materia y forma, y recordemos esta frase: los sacramentos actúan de manera ex opere operator, es decir, que actúan independientemente de la santidad o de la condición del ministro, siempre y cuando el ministro sea válido, haya observado la fórmula adecuada, la fórmula de la iglesia, no, sin alteración, y haya respetado la materia. De ahí pues porque los elementos constitutivos de cada uno de los sacramentos, es decir, aquellos elementos que jamás van a cambiar, son materia, forma, sujeto y ministro. Estos son los elementos constitutivos de los sacramentos y que jamás van a cambiar. Entonces aquí hemos pasado ya del mysterium al sacramentum,
hemos dado la definición de sacramentos, cuya definición es signo visible de la realidad oculta de la salvación, contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 774. Pasamos ahora a la fundamentación de los sacramentos. Todos los sacramentos tienen una fundamentación bíblica, una fundamentación que proviene precisamente del Nuevo Testamento, a excepción de uno, que este tiene su fundamentación en el Antiguo Testamento y su elevación a grado de sacramento en el Nuevo Testamento. Así partimos por el bautismo. El bautismo, cuyo verbo proviene del baptisen, que significa sumergir, encontramos su fundamentación en dos citas bíblicas. Primero, la cita bíblica de Juan 3:5, en este diálogo con Nicodemo, en donde Jesús le menciona a Nicodemo: quien no renace del agua y del Espíritu no tendrá vida eterna. Por lo tanto, es necesario el bautizarse para poder entrar a la vida eterna. Y en segundo lugar encontramos la cita de Mateo 28:19, que aunque algunos autores la reconocen como un añadido tardío al Evangelio de Mateo, ahí encontramos esta fundamentación de la misionalidad de la Iglesia. Vayan por todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, esta encomienda de parte de Jesús de que la Iglesia se haga presente en todos los rincones de la tierra por la acción apostólica. De ahí pues encontramos nosotros el fundamento de la materia y forma también, no solamente del bautismo, sino también de la fórmula trinitaria y el contenido de la materia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del verso 37 al 41, encontramos como el distinto orden secuenciado de la obtención del bautismo, la necesidad de la preparación para el mismo, el orden de receptividad y también de operación dentro del rito bautismal. Entonces no es algo que la Iglesia solamente se haya inventado, sino que tiene su fundamentación. Y así encontramos que la materia para este sacramento será el agua corriente, es decir, agua de algún río, agua de alguna pileta que esté en constante movimiento, renovación. Ya en nuestros tiempos modernos podemos decir una botella de agua purificada, nueva, que no esté pues ahí rezagada de años. También encontramos nosotros que puede ser agua del grifo, agua corriente, y la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacramento, al ser la puerta de todos los demás sacramentos, es el único que tiene la particularidad, eso también lo manifiesta el Catecismo de la Iglesia Católica, es el único sacramento que puede ser conferido incluso por un no creyente, siempre y cuando observe la fórmula trinitaria, observe la materia y la intención de la Iglesia de que esa persona sea incorporada a la vida divina. Y entonces son algunos de los detalles curiosos de este sacramento. Ahora, también existen otros dos tipos de bautismo. Uno que se conoce como el bautismo de deseo, aquel bautismo que se realiza cuando la persona muere sin quedar bautizada, sea porque él mismo se iba a bautizar, sea porque es un infante y entonces los padres no hayan alcanzado a bautizarlo. Se puede pues, se le da, de hecho se cree que en este caso el niño, el infante, recibió el bautismo de deseo. O el adulto que murió sin poder adquirir las aguas del bautismo, bueno, por la intención que tiene de recibirlo, recibe precisamente el bautismo de deseo. Existe un tercer tipo de bautismo, conocido como el bautismo de sangre. Es el bautismo de aquellos mártires que buscaban la oportunidad para bautizarse y no lo lograron y derramaron su sangre por Cristo. De ahí pues porque reciben el bautismo de manera plena en el sentido de su martirio, es decir, son mártires, no habían sido bautizados, pero por el bautismo de sangre quedan bautizados. Entonces, son estos tres tipos de bautismo: el bautismo por intinción, derramamiento, de agua sobre la cabeza, o ablución, que es completamente sumergirlos. Cualquiera de las dos, ese es un solo bautismo: el bautismo de agua, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. Bien, pasamos al sacramento de la confirmación.
Sacramento de la confirmación o sacramento de la crismación, según el lado de la iglesia donde se mire, tiene una fundamentación bíblica, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 8, versos del 14 al 17, en donde se manifiesta que después de imponer las manos, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos a los que se les impuso las manos. Y entonces, en una cita anterior, Jesús sopla sobre sus apóstoles y comunica el Espíritu Santo. Esta comunicación del Espíritu Santo se entiende que después, cuando los apóstoles imponen las manos, participan de ese Espíritu a los creyentes y a los recién bautizados. También estas serán las citas que fundamenten la presencia del Espíritu Santo en cuanto a la sucesión apostólica, es decir, reciben de Jesús el Espíritu Santo con la calidad y la cualidad de que ellos puedan perdonar los pecados y luego después ellos puedan, por medio de la imposición de manos, comunicar su espíritu hacia los demás. En cuanto a la confirmación, decimos, esta cita de Hechos 8, 14, 17 es una manifestación ya real de la praxis de la Iglesia que desde los primeros siglos los apóstoles, al imponer las manos, comunican el Espíritu Santo, haciendo que descienda sobre ellos. La materia por la cual va a ser conferido este sacramento será el óleo santo, específicamente el crisma. De los 3 óleos que se bendicen el Jueves Santo, el crisma es el único óleo consagrado y que tiene un aroma agradable. De ahí pues porque este óleo de manera particular solo se utilizará en los sacramentos que imprimen carácter. Por un lado el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal. También se utilizará para la consagración de iglesias y templos. Esto en razón pues al carácter sagrado de este óleo. Y la forma será la imposición de manos, la oración para invocar el Espíritu Santo sobre los confirmandos, pidiendo pues a Dios que desciendan los 7 sagrados dones sobre ellos y por último marcándolos con el crisma en la frente con la fórmula recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bien, la primera comunión, o mejor dicho, el sacramento de la Eucaristía, que nosotros celebramos, es decir, la Eucaristía ordinaria, la Eucaristía de todos los días, la Eucaristía dominical, nosotros tenemos su fundamento en la cita de Mateo 26, 26, 29, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 18, 20. ¿Qué son estas citas? La institución de la Eucaristía en los sinópticos. Por tanto, estas citas hablan de esta manera en la que Jesús puede y hace y realiza la institución de la Eucaristía para asegurar su presencia en las especies de pan y vino. 2 elementos que están a la base de la dieta de cualquier judío. 2 elementos que provienen de la tradición como lo más sagrado desde el Antiguo Testamento. Y así encontramos los dones de Abel, de Abraham, Melquisedec, el maná, Elías y el Pesaj. Es decir, estos signos, el signo de Abel como quien ofrece su sacrificio agradable a Dios, el signo de Abraham, que entonces ofrece el sacrificio de su hijo y es rescatado, el sacrificio de Melquisedec, rey de Salem, que ofrece pan y vino, el maná como ese pan que del cielo baja para alimentar a aquellos hebreos que necesitan de alimentarse en el desierto, el milagro de Elías que hace que no se pierda la tinaja de harina, ni la tinaja ni el vaso de aceite que se puedan perder, sino que se multiplican de manera constante y continua ante la presencia de Dios y la presencia del mismo Pesaj, es decir, de la Pascua hebrea, en donde a través de los signos del pan sin levadura, matzá, y del vino consagrado, el vino kasher, entonces logran esa transformación, esa presencia misma de Dios
como el elemento primitivo del pueblo de Israel. Por eso Cristo, al instituir la Eucaristía, conociendo toda esta tradición hebrea, lo deja bajo los signos de pan y vino, como dos elementos que están a la base de toda la tradición hebrea, de todo el conocimiento del pueblo, pero a la vez son elementos que día con día, cada Shabbat, un judío tiene, bendice, consagra para recordar que Dios jamás va a dejar de alimentarlos. Por eso Cristo los deja bajo estos signos de pan y vino, y ahí es donde deja su cuerpo y su sangre de manera no solo simbólica, sino también real, a través de un elemento y de una transformación conocida como la transubstanciación, es decir, de un proceso en el que el pan, aunque nuestros sentidos siguen creyendo que hay pan, la realidad es que el sacramento nos recuerda que ahí se encuentra contenido el misterio real de la presencia de Cristo. Y así tenemos nosotros como materia entonces para este sacramento el pan ácimo y el vino puro de uva. La forma en la que, es decir, las palabras o los elementos que confeccionan el sacramento, aquí tenemos una distinción. Para la Iglesia del Oriente, ellos creen que a través de la epíclesis se da la consagración y se da el momento específico en el que se da la transustanciación. Para nosotros, esto siguiendo pues la idea de San Agustín de que la palabra confecciona el sacramento. Sin embargo, para la Iglesia Latina, también siguiendo a San Agustín, decimos que no tenemos un momento preciso, sino que se da a través de un proceso que comienza en el prefacio de la misa, se acentúa dentro de la plegaria, se da a través de la invocación sobre las ofrendas, es decir, la epíclesis, y entonces se confecciona el sacramento. Es decir, no hay un momento específico marcado, sino que se da a través de ese proceso en el que nosotros vamos recordando a Dios, vamos pidiendo que se realice el sacramento y se termina efectuando por las palabras inalterables de la consagración, las palabras dichas por Jesús en la última cena cuando instituyó estos sacramentos. Bien, entramos pues a los sacramentos, dejamos los sacramentos de iniciación y entramos a los sacramentos de curación. Sacramentos de curación tenemos dos, por un lado la reconciliación y por otro lado la unción de los enfermos. El sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia, cuarto sacramento o como le queramos llamar, es el sacramento por el cual se nos perdonan los pecados. Se nos perdonan los pecados a través de este sacramento. No así la pena acaecida por el pecado, solamente el pecado. De ahí pues porque las penas obtenidas por los pecados cometidos hemos de nosotros librarlas en el purgatorio, que ya se pueden librar desde aquí a través del uso de las indulgencias parciales o plenarias. Sin embargo, no por este motivo quedamos exentos del todo, algo hemos de llevar nosotros al purgatorio, dado que no nosotros tenemos la conciencia clara de qué es todo lo que se ha borrado de nuestro haber, vamos a llamarlo así. De ahí pues porque es tan importante este sacramento de la reconciliación. Le hemos decidido llamar así sacramento de la reconciliación, no solo porque sea su nombre, sino porque la reconciliación implica un movimiento de la voluntad para reconciliar o para volver a unir dos partes en conflicto. Es decir, nosotros estamos unidos a la gracia divina por una acción de rebeldía o una acción negativa, se rompe la relación entre Dios y nosotros y entonces la reconciliación busca la unificación de nuevo de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Así pues, el sacramento de la reconciliación tiene su fundamentación en la cita de Juan 20, 21, 23, en donde Jesús, estando presente con sus discípulos, sopla sobre ellos y les menciona: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces, esta cita, de alguna manera, es la fundamentación del sacramento de la reconciliación.
La materia del sacramento de la reconciliación, podríamos decir, es una materia un tanto cuestionable para algunos teólogos, porque la materia es precisamente los pecados, es decir, aquella materia sobre la cual se va a realizar el sacramento, y en este caso, pues son los pecados. Los pecados que prácticamente se van materializando en las expresiones, en las sensaciones y en la realidad de las personas. Y la fórmula será la fórmula de absolución, una fórmula que recuerda de manera más completa todo lo que ha realizado Dios a través de la historia. La fórmula es la siguiente. Dios Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absolvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula que ha sido confeccionada por la Iglesia para poder perdonar los pecados es una fórmula anamnética, es decir, una fórmula que recuerda al penitente que quien está perdonando los pecados no es el hombre concreto del sacerdote, sino que es la acción del Padre por el Hijo en el Espíritu, quien a través del ministerio de la Iglesia y a través de la institución sacerdotal otorga el perdón de los pecados al penitente que se encuentra arrepentido. Pasamos pues al sacramento de la unción de los enfermos, también llamada en su momento extrema unción o unción final, es la unción más bien de aquellos que se encuentran enfermos y que necesitan del reconforte del alma y del cuerpo. Tiene su fundamentación en las acciones de Jesús, quien al imponer las manos, al sanar a los enfermos, tiene esa fuerza, esa impronta de levantar de la debilidad a aquellos que sufren. Sin embargo, la fundamentación completa la vamos a encontrar en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versos del 14 y 15, en donde ya se ve por parte operativa cuando la Iglesia acciona estos sacramentos. Y dice lo siguiente: si alguien está enfermo o debilitado, llama a los presbíteros de la Iglesia para que le impongan las manos y oren por ellos, los unjan con el óleo santo, y entonces el enfermo, por medio de la oración, recibirá el reconforte del alma y el perdón de sus pecados, y por la unción recibirá la fuerza del Espíritu. Esta cita es la que se vuelve el fundamento, Santiago 5, 14, 15. La materia de este sacramento será el óleo santo, otro de los óleos bendecidos el jueves santo por el obispo, y se les dará la unción en la frente y en las palmas de las manos, diciendo la siguiente fórmula: por esta santa unción y su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salud y te conforte en tu enfermedad. ¿Por qué hay la unción en las manos, en las palmas de las manos? Bueno, buena pregunta. La unción en las palmas de las manos es porque, haciéndonos a lo que San Juan de la Cruz dice, que seremos juzgados al final de nuestros días en el amor, y Jesús habla de dar frutos de vida eterna y frutos de bondad y de amor. Cuando nosotros nos presentamos al final de nuestros días o estamos preparándonos para presentarnos ante el Creador, llevamos sobre nuestras manos el fruto de nuestros esfuerzos. Ese signo de acercarnos con las manos hacia arriba levantadas, el signo del orante, pero también el signo de aquel que presenta ante Dios los frutos de su esfuerzo y de su enfermedad. Por eso es que de esta manera se unge de esa forma, o se ha elegido que se unja de esa forma con las palmas hacia arriba. ¿Qué pasaría si por alguna razón se unge a un sacerdote enfermo cuyas palmas de las manos ya fueron ungidas por el crisma? Se ungirá en el dorso de la mano. Si una persona está enferma o está, por ejemplo, ya actualmente quienes sufren de quemaduras en todo el cuerpo y no pueden ser ungidos en estos lugares en particular, se buscará que sean ungidos en su cabeza, la primera de las unciones, y la segunda en alguna parte del cuerpo. Esto para simbolizar que todo su cuerpo está ungido y está preparado para acercarse al Señor si es que fuera necesario. Tenemos también nosotros, por último, dos sacramentos, sacramentos de servicio. Por un lado tenemos el matrimonio, cuyo fundamento no es instituido por Cristo, sino que es instituido por Dios mismo en la naturaleza del hombre.
El matrimonio tiene su fundamento en la complementariedad entre el hombre y la mujer y está sustentado en la cita de Génesis 2:28. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6, Él lo elevará al grado de sacramento cuando se le pregunta: Señor, ¿me es lícito separarme de mi mujer? Jesús le contestará: no. Moisés les permitió separarse de su mujer y dar el acta de divorcio por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una unidad de vida y amor, una unidad complementaria, en donde el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese fue el proyecto divino desde el principio. Y entonces, por eso Jesús lo elevará al grado santo del matrimonio. Tanto que el primero de los milagros que realizará, o mejor dicho, de los signos, siguiendo precisamente a San Juan, el primero de los signos, el primero de los milagros que realizará una vez que ha iniciado su ministerio público será estar asistiendo en una boda, realizar la multiplicación del vino como el signo de la alegría, elevando esta alegría humana a una alegría divina. Por eso también desde San Juan tenemos nosotros ese fundamento, digámoslo, simbólico, sacramental del misterio que Cristo quiere mostrarnos. El matrimonio es un misterio más profundo impreso en el interior de cada ser humano. Por tanto, el sacramento, el signo visible, eleva esa unión natural del hombre y la mujer a la santificación del pueblo y como ese signo de la unión de Dios para con su pueblo y después diremos de Cristo para con su iglesia. Entonces, ¿quiénes serán la materia de este sacramento? Pues específicamente los cónyuges, es decir, aquellos que se acercan al sacramento, el hombre y la mujer. La forma será entonces el consentimiento mutuo de los fieles. Por ejemplo, de manera concreta, cuando los cónyuges se toman de la mano, se miran a los ojos y responden a estas preguntas. Yo te acepto a ti, tú me aceptas a mí. Entonces, en ese momento es cuando se da específicamente el matrimonio. Cuando el sacerdote ya como testigo cualificado de la iglesia o el diácono también puede ser, bendicen esa unión matrimonial siendo testigos cualificados. El sacerdote o el diácono no los casa, ellos están casando, están haciendo una promesa delante de Dios y están poniendo a Dios como testigo de este amor fiel. Y el sacerdote, en nombre de toda la iglesia y en nombre de Dios mismo, bendice esa unión. Bien, el siguiente sacramento es el sacramento del orden. Sacramento del orden, de manera más amplia, incluye el orden sacerdotal, incluye a la vida consagrada, la vida religiosa, los laicos consagrados. Y esta es la razón. Anteriormente se le conocía como sacramento del orden sacerdotal, pero el orden sacerdotal excluye a la vida consagrada, que no son sacerdotes, y a los laicos consagrados, que no van a ser sacerdotes. Entonces, por eso, Concilio Vaticano II amplió el concepto de sacramento del orden, quitándole la apócope de sacerdotal, para que de esta manera pudieran caber todos dentro del sacramento del orden, haciendo el el orden sacerdotal parte del sacramento del orden, que es mucho más amplio. Tenemos nosotros aquí la fundamentación del orden sacerdotal en Lucas 22:19, donde el Señor Jesús, después de instituir la Eucaristía, da esta impronta a sus apóstoles. Hagan esto en memoria mía, es decir, perpetúen mi memoria a través de este sacramento, realizándolo cada que tengan memoria de mí, es decir, háganlo presente, actualícenlo. Ténganlo en este momento, hagan un memorial, es decir, háganlo presente de nuevo en cada tiempo en el que se acuerden de mí. Por lo tanto, el sacramento del orden tiene su fundamento en esta encomienda de parte de Cristo de que se siga realizando por parte de los apóstoles, que son quienes están con él a la mesa y quienes van a perpetuar su presencia a través de la realidad de la consagración. ¿Quién será entonces la materia para el sacramento del orden y en específico del orden sacerdotal? Bueno, pues él será el mismo ordenando, aquel que va a recibir
la ordenación, aquel que se ha preparado, se ha cualificado de alguna manera para recibir el sacramento del orden. Y la forma, es decir, el mecanismo, el método, la serie de pasos, e incluso las palabras que se necesiten, la forma será la siguiente. Primero comenzará con la imposición de las manos de parte del obispo, como ese signo de transmitir la presencia del Espíritu Santo en cuanto al espíritu de santificación. Luego vendrá con la oración consecratoria, en donde pedirá a Dios a través de una larga anamnesis, tendrá un momento de epíclesis en donde el señor obispo dirá las palabras consecratorias en donde pide a Dios que se le comunique a estos elegidos para el segundo grado del orden sacerdotal, en calidad de presbíteros, para comunicarles el espíritu de santificación por bien de su pueblo. Y entonces sellará con una acción de gracias este rito, haciendo por último una unción en las palmas de las manos, puesto que con las manos será con lo que se confeccionen los sacramentos y se comunique la gracia divina, se les ungirá las palmas de las manos con el crisma sagrado, dando pues esta unción, recordando que Cristo fue ungido, Cristo fue el ungido del Padre por antonomasia, y Él es el que está comunicando su unción a cada uno de quienes reciben el orden sacerdotal. Entonces, con esto se sellará por completo el sacramento del orden. Bien, esto en cuanto a los fundamentos sacramentales, en cuanto a su materia y forma y comunicabilidad. Por último, tenemos este último tópico de comunicación de la gracia por vías ordinarias y extraordinarias. Dios ha querido que a través de los sacramentos, dentro de su iglesia, se comunique la gracia de manera ordinaria. Es decir, la vía de comunicación de la gracia de forma ordinaria son los sacramentos. Pero para aquellos que no pueden recibir o que no están en condición de recibir los sacramentos, ya sea por penalidades canónicas, ya sea por condiciones naturales, condiciones mentales, condiciones de distancia, etcétera, 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 la Dei Verbum recuerda, no podemos poner un límite a la acción salvífica de la palabra de Dios, ni tampoco a la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, Dios buscará las maneras de comunicar su gracia de manera extraordinaria a través de la sindiéresis de la ley natural y de la conciencia de las propias personas. Esto siempre y cuando no sean culpables de no recibir a Cristo o de no conocerle. Es decir, personas que viven aisladas o que de alguna manera se les ha privado de la posibilidad de conocer la salvación y de la redención querida por Cristo. La obra de la redención de Jesús ampliará y tocará las realidades que nosotros con nuestra humana debilidad no podemos alcanzar. De ahí pues porque la salvación de Cristo es universal y su alcance es universal también. Por eso nosotros no podemos limitar la acción redentora de Cristo a solo la recepción de los sacramentos. Claro, esa es la vía ordinaria, insisto. Esa es la manera en la que Cristo nos dejó y nos aseguró con garantía sellada que podemos alcanzar la salvación, pero no exclusivamente. Por eso hay vías extraordinarias. Dios es el único que utiliza esas vías extraordinarias. Nosotros podríamos llegar a reconocerla analizando la situación, pero en cada caso es distinto. Por eso nosotros nos asimos, nos agarramos, nos aferramos o nos unimos a esta unión sacramental ordinaria. No podemos estar a expensas de las extraordinarias y querer que Dios nos quiera rescatar en todo momento por la vía extraordinaria. No. Nosotros tenemos la vía ordinaria conociendo a la iglesia y los sacramentos. De ahí pues porque en ausencia de una vía ordinaria, no por voluntad, sino por una cuestión arbitraria, una cuestión que pasa de nuestra posibilidad, Dios nos podría rescatar por una vía extraordinaria. Por supuesto que sí, pero esa comunicabilidad de vía extraordinaria se la dejamos únicamente a la providencia divina. De ahí pues porque es tan importante que nosotros tomemos conciencia y tomemos nosotros también nuestra responsabilidad de acercarnos a los sacramentos de la iglesia y a esa comunicabilidad ordinaria. Les agradezco su atención, encomendándome a sus oraciones, encomendando también todo este curso
y agradeciendo a Dios la oportunidad de compartir con ustedes. Nos vemos para la próxima. Que estén muy bien.